Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Comenzamos entonces con este video 5.10 y nuevamente y por última vez vamos a estar realizando el estudio completo de una función. Acá, como siempre, como hice en los videos anteriores, te muestro cuáles son los pasos que vamos a estar siguiendo y vamos a comenzar directamente. En este caso vamos a hacer el estudio completo de la función cuya ley es f de x igual a x cuadrado más 4 sobre 2x. Bueno, en primer lugar vamos a calcular el dominio de definición para esta función. Notemos que el denominador, que es 2x, tiene que ser una expresión distinta de 0, pues obviamente la división por 0 no es una operación que se encuentre definida en matemática. Bueno, como 2x es igual a 0, sí y solo si x es igual a 0, entonces vamos a excluir al valor 0 del dominio de esta función y vamos a decir entonces que el dominio de definición es el conjunto de todos los reales menos el 0. Vamos a pasar ahora a la intersección con los ejes y vamos a comenzar con la intersección que la gráfica de esta función tenga con el eje y. Pero, como habíamos dicho, el valor 0 no se encontraba en el dominio de esta función. Eso quiere decir que no vamos a poder calcular f de 0, así que en consecuencia no va a existir intersección con el eje y. Vamos a analizar ahora si tiene intersecciones con el eje x. Y para esto tenemos que hacer, recuerden ustedes, y igual a 0 en la ley de la función. Entonces vamos a ver que nos quedaría la ecuación 0 igual a x cuadrado más 4 dividido 2x. Esta ecuación se hace 0 si el numerador vale 0, entonces tendríamos que darle solución a la ecuación x cuadrado más 4 igual a 0, que claramente no tiene solución porque no existe ningún número real que elevado al cuadrado y a eso sumándole 4 tenga como resultado 0. Con lo cual vamos a concluir también que no existe intersección con el eje x. Vamos a pasar ahora al análisis de paridad o imparidad de esta función. Recuerden que siempre tenemos que ver el dominio y en este caso tiene sentido hacerlo porque cada número que está en el dominio de la función tiene a su opuesto allí. De hecho, el único que excluimos es el 0 y como 0 tiene como opuesto a sí mismo, bueno, ahí cumple que cada valor tiene a su opuesto en el dominio. Vamos a comenzar con el análisis para ver si esta función se trata de una función par y para eso vamos a calcular f de menos x, lo cual recuerden que es tomar la ley de la función y reemplazar todas las x que haya por menos x y entonces esto nos va a quedar menos x al cuadrado más 4 sobre 2 por menos x. Pero como menos x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado, en el numerador vamos a obtener x cuadrado más 4 y en el denominador 2 por menos x lo vamos a escribir como menos 2x. Esto claramente es distinto a la expresión de f de x, así que vamos a concluir que f no es una función par. Lo que vamos a hacer ahora es calcular menos f de menos x, y esto es más sencillo porque vamos a tomar a la expresión anterior, a la última a la que habíamos arribado, y le vamos a calcular su valor opuesto. Entonces nos va a quedar menos x cuadrado más 4 sobre menos 2x. Pero bueno, ese menos que afecta a la fracción se lo podríamos asignar al numerador o al denominador. Lo vamos a hacer convenientemente al denominador y noten que entonces nos queda x cuadrado más 4 sobre 2x. Expresión que resulta idéntica a la expresión de f de x, así que vamos a concluir que esta función es en efecto impar. Vamos a pasar ahora al estudio de las asíntotas. Y vamos a comenzar con las asíntotas verticales. Recuerden que a estas las tenemos que obtener haciendo un límite con x tendiendo a un valor que tenemos que detectar o sospechar nosotros. En este caso, como el dominio son todos los reales menos el 0, bueno, 0 es un problema en el dominio, así que lo que vamos a hacer es estudiar los límites cuando la variable x tiende a 0 y lo vamos a hacer tanto por izquierda y por derecha, por supuesto, para esta función.
Así que vamos a comenzar con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado más 4 sobre 2x. Ponemos igual y notemos que cuando reemplazamos por 0 en el numerador nos queda 4 y en el denominador nos queda 0. Con lo cual el resultado de este límite es infinito. Recuerden que cuando queda un número distinto de 0 sobre 0, el valor de la expresión tiende a infinito. Ahora vamos a tratar de ver si tiende a más o a menos infinito. Esto lo vamos a hacer tomando un valor que esté a la izquierda del 0, como por ejemplo menos 0,01. Y si lo reemplazamos en la expresión de la función, vamos a obtener un número negativo, así que el resultado de esto es menos infinito. Vamos a hacer lo mismo por la derecha. Escribimos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función. Nuevamente vamos a obtener infinito y si hacemos el análisis de signo, en este caso vamos a obtener más infinito. Como al haber tendido la x a un valor finito, el resultado tanto por izquierda y por derecha nos dio infinito, aunque en realidad con que pase con uno solo ya está, vamos a concluir que la recta que tiene como ecuación x igual a 0, noten que ese 0 es el valor al que tendimos la x, es efectivamente una asíntota vertical para esta función. Vamos a pasar ahora a estudiar las asíntotas horizontales de esta función en caso que las tuviera. Y para eso recuerden que lo que hacemos es directamente plantear el límite cuando x tiende a menos infinito y a más infinito para la función. Acá escribimos el límite cuando x tiende a menos infinito para esta función. Noten que si reemplazáramos directamente nos quedaría la expresión infinito sobre infinito. Y esto es así porque tenemos dos funciones polinómicas que están dividiendo. Así que lo que vamos a hacer es aplicar la regla de L'Hopital y en un paso posterior vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada de la función numerador, que es 2x, dividido la derivada de la función denominador, que es 2. Esto, cuando reemplazamos la x por menos infinito, da claramente menos infinito. Vamos a hacer lo mismo cuando x tiende a más infinito. Acá escribimos el límite. Bueno, nos va a suceder lo mismo. En primer lugar vamos a obtener infinito sobre infinito. Vamos a volver a aplicar la regla de L'Hopital, ahí la estamos escribiendo. Y cuando reemplazamos la x por más infinito, el resultado es más infinito. Como los resultados no fueron valores finitos, sino que de lo contrario nos dieron infinitos, vamos a decir que esta función no tiene asíntotas horizontales. Y ahora sí, como sucedió esto que cuando tendimos la x a menos infinito nos dio menos infinito y a más infinito nos dio más infinito, hay posibilidad entonces de que existan asíntotas oblicuas. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar una recta que tenga como ecuación y igual a m por x más h, que es la forma explícita de cualquier recta. Al valor m, que es la pendiente, en caso de que exista, va a coincidir con el límite cuando x tiende a infinito. Quiero decir que esto es más o menos infinito, lo podríamos hacer por separado, pero como yo sé que van a dar lo mismo, lo voy a escribir directamente x tendiendo a infinito, de la ley de la función dividido siempre la expresión x. Entonces, fíjense que escribimos ahí x cuadrado más 4 sobre 2x y todo eso sobre x. Bueno, en un paso siguiente vamos a acomodar un poco esa expresión y nos va a quedar x cuadrado más 4 sobre 2x cuadrado. Lo que hice ahí fue que en el denominador multipliqué la x que estaba dividiendo por el 2x. Si intentamos realizar este límite reemplazando por infinito, obtendríamos infinito sobre infinito, así que vamos a aplicar L'Hopital en un paso siguiente y la derivada del numerador me da 2x y la del denominador me da 4x. Así que simplificando esas x que nos quedaron, es fácil notar que el valor de este límite es 2/4 o lo que es igual 1/2. Esto quiere decir que hasta el momento podría haber una asíntota oblicua. ¿Y por qué digo hasta el momento? Porque hemos hallado su pendiente, pero tendríamos que ver si existe una ordenada del origen. Y esto lo vamos a calcular con un límite, el cual pretendemos que nos dé un valor finito. El valor h de la ordenada del origen lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito de la ley de la función, que es x cuadrado más 4 sobre 2x,
y le vamos a restar el valor de la pendiente que hemos obtenido en el paso anterior, es decir, 1/2 multiplicado por x. Y esta es la forma en la que se calculan tanto m como h. M dividiendo a la función por x y h restándole a la función el valor de m que calculamos antes multiplicado por x. En un siguiente paso lo que voy a hacer es expresar todo como una sola división. Noten que lo que hago es sacar como común denominador 2x y entonces nos queda 2x dividido 2x, 1 por x cuadrado más 4, x cuadrado más 4, menos 2x dividido 2x por el x nos queda menos x cuadrado. Así que en un paso siguiente vamos a cancelar los x cuadrados del numerador y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre 2x. Límite que es muy sencillo porque cuando reemplazamos la x por infinito en el denominador, toda esa expresión tiende a 0, así que hemos encontrado un valor finito para h. Con lo cual vamos a concluir que la recta de ecuación igual a 1/2 por x más 0, que bueno, no lo ponemos, es una asíntota oblicua para esta función. Vamos a continuar ahora con el análisis de crecimiento y decrecimiento de la función y luego ver si tiene extremos relativos. Primero vamos a tener en cuenta el dominio de la función, recordemos que eran todos los reales excepto el 0. Y ahora vamos a buscar los puntos críticos de la función que los vamos a obtener por dos vías. Recuerden que son aquellos puntos del dominio de la función para los cuales o la derivada vale 0 o no existe la derivada de la función. Para cualquiera de las dos vías vamos a necesitar tener la expresión de f', así que vamos a calcularla, escribimos f' de x. En este caso, como la función tiene la forma de una división de dos funciones de x, vamos a aplicar la regla de la derivada de la división, que recuerden que decía lo siguiente. Es una gran división y en el numerador vamos a escribir la derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, que es 2x, menos el numerador como está, que es x cuadrado más 4, por la derivada del denominador, que en este caso es 2. Y todo eso dividido el denominador al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado. Bueno, si trabajamos un poco la expresión del numerador, vamos a llegar a 2x cuadrado menos 8, eso te lo dejo para que lo verifiques, y en el denominador tenemos 4x al cuadrado. Si observamos la expresión que hemos obtenido para f', notemos que esta función que nos quedó no está definida para 0. Pero bueno, 0 no estaba en el dominio de la función original, o sea que ni siquiera me interesa. Por lo tanto, no vamos a tener ningún valor punto crítico que se saque por la segunda vía, así que la vamos a descartar, porque la derivada primera existe para cualquier valor del dominio de la función. Lo que nos va a quedar entonces es la primera vía, es decir, que la derivada sea igual a 0. Como esto es una división, esta división va a ser 0 si 2x cuadrado menos 8 vale 0, es decir, el numerador, ecuación que es muy sencilla de resolver, y entonces vamos a concluir que para que pase esto tiene que suceder que x cuadrado sea igual a 4 y por lo tanto los valores posibles son x igual a menos 2 o x igual a 2. Con esto queremos decir que encontramos dos puntos críticos para la función, que son menos 2 y 2, lo cual nos va a permitir tomar el dominio de la función y dividirlo en subintervalos según estos puntos críticos. Nos vamos a quedar entonces con el subintervalo desde menos infinito hasta menos 2, luego desde menos 2 hasta 0. Noten que acá hemos hecho un corte porque la función tiene como dominio los reales menos el 0. Luego desde 0 hasta 2 y luego desde 2 a más infinito. Lo que vamos a hacer ahora es considerar, como siempre, la expresión de la derivada primera y vamos a considerar un punto arbitrario de cada subintervalo y calcular el signo de la expresión que está señalada. En el primer subintervalo, por ejemplo, podríamos considerar el menos 3, lo reemplazamos en la expresión señalada y resulta que el valor que se obtiene para f' es positivo, lo cual significa que la función es creciente. Luego tomamos un valor arbitrario para el intervalo menos 2, 0, por ejemplo menos 1, lo vamos a reemplazar en la expresión señalada y obtenemos un valor negativo, lo cual significa que la función allí es decreciente.
Lo mismo vamos a hacer con el tercer subintervalo, por ejemplo, tomamos el número 1, calculamos en la expresión señalada y vamos a obtener un número negativo para f', así que la función sigue siendo decreciente. Y por último vamos a tomar un valor para el intervalo 2 más infinito, por ejemplo el 3, obtenemos un valor para f' positivo, con lo cual la función allí es creciente. Notemos que del primer al segundo subintervalo hay un cambio de crecimiento. La función pasa de ser creciente a ser decreciente, así que allí tenemos un máximo relativo y lo vamos a tener en f de menos 2. Este menos 2, recuerden que es el valor punto crítico de la función donde cambió justamente de un subintervalo a otro. Vamos a calcular la imagen de menos 2 en la función original. Esto nos va a dar menos 2 y este valor entonces es un máximo relativo. También hay un cambio de crecimiento desde el tercer al cuarto subintervalo. La función viene siendo decreciente, pasa a ser creciente, así que allí va a haber un mínimo y va a estar en f de 2, que si lo reemplazamos en la función original, esto nos da 2 como resultado y esto va a ser, como dijimos, un mínimo relativo. Quiero aclarar que en este caso justo no hubo un cambio de crecimiento del segundo al tercer subintervalo. Podría haber sucedido, pero como justo 0 es un punto que no está en el dominio de la función, no hubiéramos tenido de todas formas un mínimo o un máximo allí. Vamos a continuar con el análisis de concavidad y convexidad para determinar si esta función tiene puntos de inflexión. Escribimos de nuevo el dominio de la función y vamos a calcular los puntos críticos de f', que son aquellos puntos del dominio de la función para los cuales o la derivada segunda vale 0 o no existe la derivada segunda. Vamos a copiarnos acá la ley de la derivada primera que habíamos tenido de la pantalla anterior porque queremos derivarla para obtener la derivada segunda. Pero previamente yo voy a distribuir el denominador y fácilmente podemos notar que esto nos queda 2x² sobre 4x², que es un medio, menos 8 sobre 4x², que es 2 sobre x². Y ahora esa expresión va a ser más sencilla para derivar porque la derivada de un medio es 0 y la de menos 2 sobre x² es 4 sobre x³. Si no recordás cómo derivar esto, podrías escribir a menos 2 sobre x² como menos 2 por x a la menos 2 y sale muy sencillo que la derivada segunda es la que mostramos en la pantalla. Esta expresión no está definida para 0, pero 0 no estaba en el dominio, así que no interesa. Y para cualquier otro valor sí está definida, así que vamos a descartar la segunda vía. Con lo cual nos queda la primera vía, que es que sea igual a 0. Pero la expresión 4 sobre x³ nunca es igual a 0, así que también vamos a descartar a la primera vía. Conclusión, no existen puntos críticos para la función f', o lo que es igual es el conjunto vacío. Como el dominio son todos los reales menos el 0, vamos a analizar la concavidad y la convexidad estudiándolo en dos subintervalos. Uno es desde menos infinito hasta 0 y el otro desde 0 hasta más infinito. Lo que vamos a hacer es considerar la expresión que estamos señalando y vamos a buscar un punto arbitrario del primer subintervalo, por ejemplo menos 1. Lo vamos a reemplazar en esta expresión señalada, que es la de la derivada segunda, y vamos a obtener un valor negativo, lo cual significa que allí la función es convexa. Vamos a hacer lo mismo para el segundo subintervalo, por ejemplo, tomamos x igual a 1, lo reemplazamos en la expresión señalada y vamos a obtener un valor positivo, lo cual significa que la función es cóncava. Bueno, hay un cambio de concavidad, ¿sí? Porque la función pasa de ser convexa a cóncava, pero como el número 0 no está en el dominio de la función, vamos a concluir finalmente que no hay puntos de inflexión. Y únicamente la información que nos da esto es que la función es convexa hasta el número 0 y desde 0 en adelante es cóncava. Bueno, ahora sí vamos a realizar la gráfica. Acá vamos a dibujar un sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a comenzar recordando que el dominio de esta función es el conjunto de todos los reales menos el 0. Así que la curva tiene que estar marcada a la altura de cualquier valor de x, excepto para el 0, que no es parte del dominio. Respecto de las intersecciones con los ejes no tenemos mucha ayuda porque sabemos que no hay, ni con el eje x ni con el eje y. Ahora bien, asíntotas. Sabemos que x igual a 0 es una asíntota vertical para la función
Y recuerden que si nos acercábamos al 0 por la izquierda, los valores de la y tendían a menos infinito, así que la función va a tener ese comportamiento que estamos mostrando. Y si la x se acercaba a 0 por la derecha, la función tendía a más infinito, así que también ahí estamos marcando cómo sería el comportamiento de la gráfica de la función. Lo que sí tenía esta función era asíntota oblicua y tenía como ecuación y igual a un medio x. Vamos a marcar esa recta, que es la que está trazándose con línea discontinua. Y ahora vamos a tomar otro dato que habíamos obtenido previamente, que era el siguiente. Que el límite cuando x tiende a menos infinito para esta función daba menos infinito, con lo cual la gráfica de esta función se va a acercar a la recta igual a un medio x y se va a comportar como se está mostrando en la pantalla. Noten que a medida que x toma valores cada vez más chicos, los de y también. Lo mismo vamos a hacerlo por la derecha. Recuerden que el límite cuando x tiende a más infinito daba más infinito y nos va a quedar como estamos mostrando en la pantalla. Ahora bien, respecto de la paridad o imparidad, esta función era impar, así que bueno, va a tener ese comportamiento de simetría respecto del origen de coordenadas. Ya lo vamos a ver al final de la gráfica. Y respecto del crecimiento o decrecimiento y los extremos, bueno, era creciente y decreciente en los intervalos que se mostraba, pero más importante, sabíamos que en menos 2 tenía un máximo relativo para el valor de x menos 2, así que ahí vamos a dibujar el máximo relativo de esta función. Y además que para f de 2 igual a 2 había allí un mínimo relativo, lo vamos a marcar también en la gráfica como se está mostrando. Por último, respecto de la concavidad y convexidad, sabemos que hasta el 0 es una función convexa y desde 0 en adelante es cóncava, pero no había puntos de inflexión. Bien, más o menos creo que podemos tener una idea de cómo trazar la gráfica de esta función y es la que se está mostrando en la pantalla. Finalmente vamos a calcular el conjunto imagen de esta función. Notemos que los valores de y que toma esta función vienen desde menos infinito hasta el valor dado por el máximo y luego desde el mínimo en adelante. Es decir, el conjunto imagen es desde menos infinito hasta menos 2, incluyendo el menos 2, unión desde 2, incluyendo al 2, hasta más infinito. Con esto, entonces, doy cierre a este capítulo 5. Espero que estos videos te hayan sido de utilidad. Recordá suscribirte al canal si todavía no lo hiciste y nosotros nos vemos en el capítulo 6 en el que vamos a comenzar con integrales. Hasta la próxima. Chao.